Bienvenidos a este CEO Summit Open Innovation Perú, reunión organizada por Movistar, El Comercio y Guaira, que se realiza ya en su segunda edición. Hoy esta reunión, que se ha convertido en un espacio de intercambio y aprendizaje, que reúne a los principales líderes del sector corporativo para fortalecer la innovación abierta justamente con sus aliados potenciales como son las startups. En esta ocasión, a diferencia del año pasado, que fue una reunión con actores multisector, está enfocada en el sector financiero. Vamos a tener invitados de lujo compartiendo sus experiencias en innovación abierta. Antes de empezar con la reunión propiamente dicha, vamos a hacer algunas indicaciones del tema de seguridad. Tenemos dos puertas principales, que es aquellas por donde ustedes han ingresado para escape en caso de emergencia. Ustedes identifican algunas puertas a los costados también. Esas puertas dan a otras salas como esta, así que de preferencia utilizar las puertas del fondo como escape. También en la pared del fondo contamos con dos extintores en caso de que se presente un incendio, y hay otra salida aquí a la espalda, pero que da también a las instalaciones internas del hotel. Les pido, por favor, mantener sus celulares en silencio y, por supuesto, ya una indicación para los medios de comunicación que nos acompañan, que pueden utilizar el hashtag Innovación Abierta para acceder a esta reunión, y también pueden seguir las redes de Movistar, de Guaira y de El Comercio. Muy bien, dicho esto, vamos a iniciar ya la reunión e invitamos al CEO de Telefónica del Perú, Movistar, al señor Pedro Cortés Rojas, para dar sus palabras de apertura. Buenos días. Señor presidente de OCIPTEL, Rafael Muente, señora responsable de la Secretaría de Gobierno Digital, Mariuska Chogobar, distinguidos CEOs y expertos en innovación y emprendimiento. También quiero agradecer la visita del Head de Transformación Digital, Vicente San Miguel, que también está presente con nosotros, del Grupo Telefónica. Señoras y señores empresarios, amigos todos, buenos días. En nombre del Comercio, Guaira y Telefónica Movistar, les damos la más cordial bienvenida al CEO Summit Open Innovation. Es un honor poder compartir una mañana con ustedes, emprendedores e innovadores, para reflexionar sobre el corporate venturing. La clave del futuro radica en la innovación con valores. La innovación abierta es un gran vehículo para acelerar la productividad y la competitividad de las empresas del país, pero principalmente para generar oportunidades para todos. Por ello, foros como este son importantes porque se discute no solo lo que se puede hacer, sino lo que ya se ha venido haciendo para transformar la vida de las personas, las empresas y las organizaciones públicas. El año pasado iniciamos el primer CEO Summit Open Innovation con líderes de empresas de diversos sectores. Nuestro compromiso es continuar desarrollando este espacio para mostrar cómo la innovación abierta y la revolución digital influyen de manera positiva en la educación, en el agro, en la minería, el Estado, entre otros. Hoy tendremos la oportunidad de conocer de la voz de sus protagonistas sobre la revolución digital que está ocurriendo en el sector financiero. Hoy, la transformación digital es un imperativo para sobrevivir en esta acelerada era de cambios que nos reta a evolucionar constantemente. La innovación debe ser parte de nuestro ADN y la agilidad nuestra principal aliada. El Perú es un país que vive en constante resiliencia. Tenemos experiencia en adaptarnos al cambio. En Telefónica, 25 años después de haber llegado al Perú, nos encontramos con un país en progreso, con perspectivas positivas sobre el futuro, pero con un enorme desafío: lograr que todos los peruanos se beneficien de esta transformación digital. Y en esa línea quería comentarles el gran proyecto y el gran esfuerzo que tiene Telefónica el Perú con una empresa que hemos creado
junto con la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y Facebook, que se llama Internet para Todos, y cuyo objetivo es muy simple: conectar a los no conectados. Existen aproximadamente 6 millones de peruanos que no tienen acceso al Internet móvil de gran velocidad, que están en las zonas rurales, en las zonas más alejadas del país, en las zonas de la sierra y la selva. Con este proyecto, en los próximos 3 a 4 años, esta empresa que se llama Internet para Todos busca conectar a estos peruanos, darles el acceso a Internet, darles la posibilidad que tengan educación digital, salud digital y seguridad. Este es un gran proyecto y solamente se puede hacer de la mano de actores como los que he mencionado hace un momento. Y esto no es solamente para Telefónica, Movistar, esto realmente es para el país. De esta supercarretera rural que estamos creando y que inicia el 1 de mayo, no solamente se beneficia, como digo, Telefónica, sino también es para Claro, para Entel y para Vitel. Es realmente para todas las operadoras de telecomunicaciones que actúan en el país. En Telefónica queremos promover y ser una compañía más inclusiva, más provinciana, más pyme, más mujer y más innovadora. Esa es la definición que hemos querido proyectar para los próximos 25 años del Grupo Telefónica. En cuanto a este último punto, hemos asumido el compromiso de promover la innovación abierta porque abre muchísimas puertas y oportunidades de desarrollo para grandes y medianas empresas que requieren ser más ágiles y especialmente para los emprendedores tecnológicos que necesitan una mayor escala. Esperamos que este evento les resulte no solo inspirador, sino que además les dé herramientas para seguir avanzando hacia un verdadero proceso de innovación abierta. En Telefónica Movistar estamos orgullosos de impulsar el Corporate Venturing como herramienta para la transformación digital del país. Seguiremos apostando para que cada vez más empresas se unan a la innovación abierta, clave para avanzar hacia un Perú más digital, lleno de mayores y mejores beneficios para todos los peruanos. Muchas gracias. Las gracias a Pedro Cortés por sus palabras. Siempre es esperanzador escuchar a los líderes empresariales en nuestro país hablando de inclusión, desarrollo, diálogo, innovación. Esas son palabras que están ya en el presente, pero que están forjando nuestro futuro como nación. Para esto, además, sirven eventos como este, reuniones como esta CEO Summit Open Innovation, que, como les decía al principio, es gracias a la organización de Movistar, El Comercio y Guaira. En este momento vamos a apreciar un video de Movistar. Avanzar. La vida nos impulsa a seguir hacia adelante. Desde nuestros inicios, en Telefónica, apostamos por la innovación como motor de progreso. Pero queremos ir un paso más allá, centrándonos en las personas, desarrollando sociedades sostenibles y protegiendo nuestro entorno. En un mundo que se enfrenta a nuevos retos, las personas necesitan estar cada vez más conectadas, pero todavía 2/3 de la población mundial carece de acceso a Internet. Por eso trabajamos para que nuestros servicios lleguen a todos. Llevamos la conectividad a zonas remotas. Facilitamos las comunicaciones en zonas de emergencia. Y hacemos nuestros servicios más accesibles para acercar la vida digital sin dejar a nadie atrás. Sabemos que el futuro de la humanidad se decidirá en las ciudades. Esto nos impulsa a crear nuevas soluciones que nos permitan construir sociedades avanzadas y dialogantes, con mayor calidad de vida. Pero para que todo esto sea posible, es necesario que cuidemos nuestro entorno, desarrollando soluciones que protejan la biodiversidad, reduzcan las emisiones y fomenten modelos económicos más eficientes. Así queremos que sea la innovación en Telefónica, sostenible, centrada en las personas y responsable con nuestro planeta. Como pueden ver ustedes en pantalla, este evento también es posible gracias a la participación de nuestros aliados estratégicos CONFIEP y Business School de España. Evidentemente también gracias al auspicio de Everis, quien también tiene un video para mostrarnos. From Europe to the world, we have become one of the biggest IT services company in the globe. We are Everis, an international company that provides
consulting, digital transformation, technology, and operations for clients in all Americas. We offer digital solutions for you and your company everywhere. Everest. Transformation is an attitude. Y curiosamente llevamos escuchando la palabra soluciones en los dos videos que hemos visto. Algo nos está llevando eso. Bien, vamos a entrar de lleno a la reunión y ahora quiero invitar al señor Denis Fernández, vicepresidente de Corporaciones, Empresas y Negocios de Telefónica del Perú, para que nos indique cuál va a ser el programa de esta reunión. Buenos días. En su último y estupendo libro, Sálvese quien pueda, Andrés Oppenheimer relata una serie de sabrosas historias y en el capítulo dedicado a la banca, que le titula Cóbrese quien pueda, relata la historia, entre otras, de Goldman Sachs en el 2015. Lloyd Blankfein, su CEO en ese entonces, dio una declaración que llamó la atención al mundo entero. Después de 50 años de ser reconocida como una empresa bancaria, dijo abiertamente, somos una empresa de tecnología. Y esta no fue una declaración, digamos, por decirla. En el año 2015, cambiando radicalmente su tradición de incorporar promociones a través de cursos de introducción de economistas y administradores, Goldman Sachs tenía 33.000 trabajadores, 9.000 de los cuales eran ingenieros y programadores. En ese año y en ese momento, tenían más ingenieros y programadores que Facebook o que Twitter. La otra historia que hace de esta, pues muy interesante, es que una de las grandes innovaciones que ellos acometieron en ese año fue algo que, como suele ocurrir con las innovaciones, cuando las vemos después decimos, caray, ¿cómo fue que se dieron cuenta de esto y nosotros no? Resulta que el primer viernes de cada mes en Estados Unidos el Departamento del Trabajo emite un reporte, que es el reporte mensual de trabajo. Es un reporte fundamental para saber a partir de allí cómo les irá a las empresas y a partir de ahí cómo haremos las inversiones. Pues este reporte aparecía a las 8:30 exactamente de cada primer viernes de cada mes y ejércitos de analistas de inversiones tenían que revisar todos sus impactos, compararlos, hacer pronósticos, etcétera. Y con buena suerte, en la noche de ese viernes o a inicios del sábado o incluso a veces hasta el lunes de la semana siguiente, tenían recién las proyecciones para sus clientes. La gran innovación fue que a través de un robot y a través de algoritmos, Goldman Sachs consiguió, antes que muchos, que en tan solo 2 minutos, es decir, que a las 8:32 de ese primer viernes de cada mes, esta información fuera absolutamente procesada, cotejada con el pasado y terminara con una conclusión de 13 pronósticos de cómo iba a marchar la economía y, por lo tanto, hacía más fácil la elección de las inversiones. Se entiende la gran diferencia de que sus analistas tengan esto a las 8:32 de la mañana y no al final de la tarde, como les ocurría al resto. La pregunta es, ¿cómo llegaron a esta innovación? Bueno, 150 años de banca, uno podría pensar que lo saben todo, que lo tendrían que haber conseguido, pues ellos. Y lo cierto es que no fue así. Les va a sorprender mucho que les diga que esto fue una creación de un chico de 32 años, Daniel Nadler, que además en ese momento que estaba haciendo el doctorado en economía en Harvard, dedicaba tanto o más tiempo a la meditación y al budismo zen que a su propio estudio. Pues él fue el genio y lo hizo desde fuera. ¿Cuál fue entonces la habilidad de Goldman Sachs para estar por delante de sus competidores? No fue precisamente trabajar sobre esos 150 años de banca, sino fue entender que el mundo había cambiado, que había cambiado dramáticamente
y que quizás hoy la capacidad de las compañías está en darse cuenta que la gran innovación se está produciendo, y tiene que ser así, fuera de nuestras fronteras, de aquellas que considerábamos siempre nuestras y donde nos movíamos con absoluta comodidad. La gran habilidad de Goldman Sachs es haber buscado y haber encontrado aquello que les ayudó a ellos a estar primero que nadie, entendiendo esa gran necesidad de sus clientes y respondiendo a eso. Pues bien, este es un ejemplo clarísimo de Open Innovation. Y esta mañana estamos aquí para compartir lo que, como ocurre, por supuesto, en todos los mercados, está haciendo la banca en el Perú. Y nos hemos querido centrar en la banca porque creo que desde siempre la banca ha sido pionera, puntera en todos estos procesos de cambio y de transformación. Así es que permítame mostrarles el programa que tenemos el día de hoy. Vamos a tener un primer panel conformado por María Eugenia González, de Citibank, Walter Bailey, de Credit Corp, y Juan Carlos García, de Banbif. Y ellos nos van a compartir cómo es que empieza todo esto, qué desafíos tenemos, qué tiene que ocurrir para abrirnos a algo para lo que probablemente no estemos preparados, pero que es un imperativo en la hora actual. Este panel será moderado por Vinca Samojot, que es nuestra vicepresidenta de Transformación Digital. A continuación tenemos un segundo panel que se adentrará ya en la aplicación, en la vida real. ¿Cómo es esto? ¿Es sencillo? ¿Es difícil? ¿Se sufre? ¿Se aprende? Y para esto tendremos a Eduardo Torres Llosa, del BBVA Continental, Julio Malo, del Banco Pichincha, y Luis Felipe Castellanos, de Interbank. Siempre con el aporte de Vinca moderando también este panel. A continuación tendremos a Juan José Güemes, que es el presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa Business School, y nuestro invitado especial disertará sobre qué podemos aprender de las startups para este proceso que nos ayude a acelerar la innovación. Y él nos hablará de la revolución de las fintech. Luego tendremos otro panel donde ya exploraremos experiencias que han ocurrido en nuestro país, reales, y lo tendremos de boca directamente de sus protagonistas, que están aquí: Amparo Nalbarte, de Culqui, Marco Roca, de Créalo, Hernán Berenguel, de Banbif, y María Laura Cuya, de la Asociación Peruana de Fintech. Este panel será moderado por Jaime Sotomayor, nuestro CEO de Guaira. Y finalmente, Mariano Nejamquis, gerente general de la Unidad de Negocios Digitales del Grupo del Comercio, clausurará el evento. En otro extraordinario libro que hay que leer, que es Organizaciones Exponenciales, Salim Ismail dicta su receta para que las empresas que no nacieron digitales, que creo que somos todavía la mayoría, se atrevan y puedan convertirse en una organización exponencial. Y dicta 4 reglas. La primera es transformar el liderazgo. La segunda, y fíjense ustedes lo terminante de la regla, es busca una alianza, invierte o compra una organización exponencial. Fíjense que no hay elección, no es que vamos a evaluar, vamos a analizar, no. Quizás la única elección es o te asocias, o inviertes, o compras una organización exponencial. Solo después de eso puede venir la regla 3, que es disrumpe. Y finalmente la regla 4, que es implanta la organización exponencial internamente. Por si estas reglas no nos dejan clara la urgencia de abrirnos a la innovación, quizás haya que citar lo que también se cita en el libro, dicho por Peter Diamandis, uno de los fundadores de Singularity University, que dice: si te apoyas solamente en la innovación que se genera dentro de tu compañía, estás muerto. Felizmente tenemos esta mañana a la banca en el Perú, más viva que nunca, y yo quiero terminar agradeciendo en nombre de los organizadores
Guaira, El Comercio y Telefónica Movistar, por la enorme gentileza de los primeros directivos de los bancos que están presentes el día de hoy, por compartir sus experiencias. Estoy seguro que nos van a dar una mañana muy entretenida y sumamente útil. Muchas gracias. Muchas gracias a Denis Fernández. Y ahora sí, iniciamos el primer panel de esta reunión. Invitamos a Vinca Samojot, vicepresidente de Transformación Digital de Telefónica del Perú. Muy buenos días con todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este segundo CEO Summit, enfocado esta vez en banca y el emprendimiento. Como saben, pues es un gusto para mí volver a moderar este panel, un panel de lujo conformado por los líderes de las principales empresas del sector financiero. Vivimos en una economía mundial en constante transformación, en constante movimiento. Nos encaminamos a ser una sociedad sin uso de dinero en efectivo, donde los créditos, los préstamos y demás transacciones tradicionales ya son vistas como un commodity. Como dijo Heráclito de Éfeso hace ya muchos años, lo único constante es el cambio, y nosotros, esta sociedad, lo estamos viviendo de una forma bastante acelerada. Con esto, pues se hace imperativo un cambio de paradigma en la banca, pasar de ser un sistema financiero de naturaleza oligopólica a un modelo más cercano al open banking. Y ya lo estamos viendo, ya estamos siendo testigos en el Perú de cómo el sistema financiero corporativo pues, se abre a una sana competencia con emprendedores, con fintechs, con startups, que ya empiezan a llamar su atención, y también la del regulador, donde el regulador juega un papel muy importante en su papel de dinamizar y modernizar las finanzas en el Perú. ¿Y cuáles son las características de las fintechs para poder jugar un rol importante en todo este modelo de transformación? Pues como saben, las fintechs son empresas que aplican la tecnología hacia las finanzas. Y ahí es donde radica su principal característica, la tecnología, el uso intensivo de la tecnología. También tiene otras características como un modelo de gestión ágil, uso intensivo también del Big Data, mucho foco en la experiencia del cliente e innovación constante. Y de esta forma pues, se complementa mucho con las corporaciones para añadir valor, por ejemplo, en procesos de relacionamiento con el cliente, hacerlos más eficientes, en poder mejorar soluciones en aquellos nichos donde aún hay demandas insatisfechas, en poder crear soluciones más disruptivas, más impactantes. Y con todo esto pues, ayudan a co-crear soluciones y ofertas que añaden valor a nuestros clientes. Permítanme compartirles dos números. Uno que dice el Trend Watch de LAPCA, LAPCA es Latin America Venture Capital, dice que el sector fintech en Latinoamérica ya representa el 25% de las inversiones de capital de riesgo en tecnologías de la información. O el informe de CB Insights 2018 apunta que la región de Latinoamérica y el Caribe ya tiene más en cantidad de acuerdos cerrados que África o que Australia. Esos acuerdos básicamente se centran en tres categorías: pagos y remesas, en préstamos y en gestión de finanzas empresariales, principalmente para las pymes. Y mientras avanzamos, vemos cómo esta innovación viene de lugares sorprendentes. Por ejemplo, ya en Latinoamérica, y si mal no recuerdo, en un par de países de Latinoamérica, ya el comercio minorista emite más tarjetas, hace más emisiones de tarjetas que la propia banca, o los propios comercios en línea que ya ofrecen servicios bancarios. Y los propios bancos que ya se empiezan a abrir, a adquirir plataformas mucho más abiertas, mucho más open, para poder pues, facilitar los pagos, por ejemplo. ¿Y todo esto para qué? Pues para mantener, para fidelizar a nuestros clientes, que al final son la base de la rentabilidad de las empresas y de alguna forma asegurar la sostenibilidad de ellas en un entorno tan cambiante y desafiante. En resumen, pues es imperativo transformar nuestras plataformas tecnológicas, es imperativo transformar nuestras estructuras organizativas y hackear nuestra cultura hacia un entorno mucho más abierto, mucho más colaborativo. Y para hablar de todo esto, pues qué mejor que hacerlo con los protagonistas. Así que sin más preámbulos, pues quiero pasar a invitar a nuestro primer panel, a María Eugenia González, a Mega, CEO del Citibank, a Walter Bailey, CEO de Credit Corp, y a Juan Carlos García Vizcaíno, CEO del Banbif, para quienes pido, por favor, un fuerte aplauso. Gracias.
Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Tienen micro todos? Bienvenidos. Sí, gracias. Bueno, empezamos con los primeros pasos en innovación. La banca, pues en la historia del mundo, suma más de 4.000 años. 4.000 años donde han pasado por etapas de prosperidad, etapas de cambio, etapas de transformación, revoluciones como las que estamos viviendo, esta cuarta revolución industrial. Y justo hicimos el ejercicio de sacar un promedio de la cantidad de años pues, del sector financiero aquí, de los 6 bancos que nos acompañan, y tienen un promedio de 92 años. O sea, tienen una larga experiencia y una larga trayectoria, con lo cual pues, es aún mucho más desafiante innovar, es mucho más desafiante poder experimentar y abrir las puertas pues, a partners tecnológicos, a partners terceros. Y en ese sentido, pues Mega, si te parece, comenzamos, cuéntanos un poco cómo Citibank, que es un banco que nace en Nueva York hace más de 200 años, pues cómo han empezado todo este camino de innovación interna, innovación hacia afuera. Cuéntanos los inicios, compártenos. Sí, te comento. En Nueva York nosotros tenemos desde el año 2007 empezamos lo que se llama City Ventures. Entonces la idea era justamente empezar a encontrar tesis de inversión en fintechs en donde nosotros podíamos invertir. Y eso ha ido evolucionando a justamente tener una cultura bien grande. Tenemos ya más de 45 compañías. En el banco actualmente, una de las compañías en donde nosotros invertimos, DocuSign, que es todo lo que es firma electrónica de documentos, ya en toda Latinoamérica se trabaja inmediatamente. A su vez, también es importante la iniciativa interna de D10X, en donde tomamos ideas de todos nuestros empleados y justamente se lo manda a City Ventures y empiezan a ver qué puede ser realidad. A finales del año pasado empezó el Open Innovation Challenge de Citi, que fue diferente como lo hacían antes, porque al principio obviamente recogían todas estas ideas y las empezaban a trabajar. Ahora fueron hacia los negocios y le dijeron, díganme qué problemas tienen. Y eligieron específicamente un tema para manejar deuda de tarjetas de crédito. Y ahí abrieron hacia la fintech de todo el mundo un proceso en donde quienes pueden traer las mejores soluciones. 120 fintechs que pasaron por todo el due diligence y a la final se eligieron 7. Y esas 7 van al banco, pasan alrededor de 5 meses con nuestras unidades de compliance, con nuestras unidades de legal, con nuestras unidades de cybersecurity, porque es importante que ellos también entiendan la realidad de un banco. Y así es como estamos trabajando toda la innovación ya abierta con terceros. Particularmente en el Perú tenemos una asociación con Laboratoria, que es el Open Innovation para empoderar a mujeres, y el año pasado tuvimos la mayor hackathon. 36 empresas entraron con problemas y dijeron vamos a tener 2 días o 3 días para que justamente las chicas que se estaban graduando nos den a nosotros soluciones que podamos implementar. Entonces yo creo que ahí te doy más o menos un panorama global de lo que estamos haciendo. Inclusive fue la hackathon de mujeres más grande del Perú, sí, ¿no? La que hicieron el año pasado. Es muy interesante y también pues, es un ejemplo de cómo un banco pues, fue visionario, ¿no? Se adelantó a su tiempo y empezó. El banco a nivel mundial, en Citi, empezó a innovar desde hace varios años. Y también, ahora que comentas lo de la mujer, ahora investigando un poco todo el mundo de la fintech, pues compartirles un dato que es bastante satisfactorio, ¿no? El Perú es el top 5 en número de mujeres, que forman parte del board de la fintech. O sea, el 45% de las fintechs en Perú, pues hay una mujer en el board. Y del top 5 creo que somos los segundos o terceros en el mundo. Así que es un ejemplo bastante bueno de cómo también forma parte de la innovación, ¿no? La inclusión de las mujeres en el entorno de innovación. Walter, cuéntanos, Credicorp. Credicorp nace en 1995. Se puede decir que es un holding financiero joven, pero pues tiene muchísima experiencia, más de 120 años con el Banco de Crédito del Perú. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de Credicorp en toda esta innovación? Como bien dices, quizás hay que remontarse al banco de crédito. No creo que una empresa decida un día empezar a innovar. Dentro del banco de crédito siempre ha habido un espíritu innovador,
pero las formas de innovar han ido cambiando a lo largo del tiempo y creo que seguirán cambiando. No creo que ya hemos encontrado el modelo perfecto en alguna parte del mundo que sirva para que las empresas sigan transformándose. Por muchos años, la forma de innovar, dada la realidad de nuestro país, consistía en ver qué estaba sucediendo en otros mercados más adelantados, encontrar productos, servicios o formas de hacer las cosas y traerlas y tropicalizarlas. Quizás un ejemplo de eso que hoy día no lo pensamos mucho es el agente. El agente BCP es algo que lo vimos en Sudáfrica y lo trajimos, y esa era la forma en que innovábamos. Pero hace como 5 o 6 años, a raíz de la proliferación de los aparatos móviles, los cambios en las formas que los clientes interactúan con el banco, nos quedó claro que había que volver a reinventarnos, y ahí fue donde hicimos este experimento que se llamaba el Centro de Innovación, el CICS, que ya lleva como 4 o 5 años, que empezó no solo a interactuar con las diferentes empresas, fintechs o startups o haciendo hackathons o todo tipo de formas de interactuar con lo que se llama hoy día ecosistema, sino que también empezamos a cambiar la manera en que trabajamos, a innovarnos adentro, trayendo metodologías ágiles, etc. Fast forward para adelante, el BCP hoy día está en un proceso de escalar el modelo ágil a toda la organización, que son pues ya más de como 20,000 personas, y está en un modelo que ha madurado, está en proceso de madurar, pero está lejos de estar listo. Pero por otro lado, a propósito decidimos no crear un laboratorio de innovación a nivel Credicorp, sino que cada empresa vaya madurando dependiendo de sus propias necesidades, sus clientes, etcétera. Y Pacífico desarrolló su laboratorio que se llama La Chacra, que ha avanzado bastante, está haciendo cosas lindas, mi banco también, etcétera. Entonces decidimos que la innovación tenía que venir de dentro de cada una de las empresas y no un ejercicio corporativo, por decirlo de alguna manera. Y finalmente lo último que hicimos fue la creación de Créalo, que es este acelerador, no sé cómo quieran llamarlo, que lo que busca es algunas adyacencias que las instituciones mismas no están necesariamente viendo, o la penetración de mercados o segmentos nuevos. Entonces, y ese es un ejercicio absolutamente separado de las subsidiarias. Entonces, hacemos de todo. Creo que esto de la innovación es un journey, no creo que nos sintamos que estamos donde queremos estar, y continuaremos adaptándonos a medida que vamos aprendiendo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y también, pues, no hay transformación digital sin una transformación cultural, y ustedes tienen un proyecto interesantísimo, Samay, ¿no?, que es de toda la cultura en el BCP, que también… Que brevemente eso nació porque un día se me ocurrió que quería eliminar los títulos, ¿no? Las organizaciones de bancos son muy de títulos, gerente de tal, del otro, y dije, quiero eliminar los títulos a todo el mundo. Y no, pues tuve mucha resistencia en la organización, y ahí fue donde me di cuenta que realmente para poder evolucionar tenemos que cambiar la cultura, y ahí empezó este ejercicio de transformar la cultura, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, un líder firme y visionario es clave para dirigir una empresa en transformación en un entorno tan desafiante como el que vivimos. Gracias, Walter. Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué les impulsó a entrar en el mundo de la innovación interna, a transformarse, a transformar su cultura, para prepararse pues para este entorno? Bueno, creo que un poco lo que impulsó a todos y ha estado muy bien caracterizado, explicado por Denis al principio en su presentación, que es que innovar hoy día en un mundo donde las fronteras de cada industria están cada vez más borrosas, donde la tecnología avanza tan rápido, es un imperativo, no es una opción. Nosotros, comentaste la edad promedio de la banca, somos el banco adolescente, tenemos solo 28 años, así que eso y una escala distinta, bastante distinta, tanto geográficamente como en términos de volumen, a Citibank y a BCP o a Credicorp. Entonces, esa necesidad era todavía aún mayor. Hace un par de años nosotros redefinimos nuestra estrategia para enfocar nuestra diferenciación, tratando de aprovechar nuestra escala hacia la experiencia del cliente, hacia el servicio. Tenemos una cultura muy fuerte enfocada en servicio,
y eso nos da una ventaja competitiva en términos de NPS, de Net Promoter Score, donde tenemos rankings muy altos. Pero esa plataforma, esa fortaleza está muy anclada en lo físico. Y veíamos, por otro lado, que no en la banca, pero en todas partes, no solo en la banca, sino en todas partes, los clientes estaban transformando su experiencia de manera disruptiva por nuevas plataformas, nuevos jugadores, ¿no? En la parte financiera, en la fintechs, pero fuera de la parte financiera, todos los ventures que se están haciendo. Entonces, para nosotros es un riesgo y un tema de supervivencia realmente entrar en innovación. Y cuando lo hicimos, creo que lo primero, y como ya se comentó, es romper cultura, ¿no? Tratar de establecer cultura y sobre todo no hacerlo necesariamente como todos lo han hecho. Creemos que no hay una sola fórmula para innovar, que no solo es digital pero también es física. Y tratamos de tropicalizar ese modelo. Entonces nosotros creamos una plataforma hace un par de años que se llama Banbif Reinventa, que es nuestro modelo de innovación. Es un poco una tropicalización de varias cosas que pusimos juntos, ¿no? Hay una primera parte que empezamos a hacer que trabaja mucho con la adopción de una metodología y una cultura de innovación. Entonces, tropicalizamos metodología de innovación, hicimos algo parecido al Lean Startup con metodologías ágiles, pero lo pusimos en la coctelera y empezamos a difundirlo en capacitaciones. Hoy día 30% de los líderes que están involucrados en cambio ya pasaron por esto. Entonces, todos innovamos con una metodología un poco más estándar para que a la hora de meterlo en la tubería principal funcione bien. Muchas charlas de difusión, hemos hecho Reinventa Talks, que con el nombre ya se imaginan de quién nos hemos copiado. María Laura Cuya, de la Asociación Peruana de Fintech, que estuvo en la última, 90 colaboradores, a partir de las 5:30 de la tarde, voluntariamente van, todo el mundo con muchas ganas de entender. Recoger ideas a través de una web que luego la lanzamos y tratamos de desarrollar las mejores en laboratorios. Eso por un lado. Por otro lado, estar muy abiertos al cambio, explorar un poco lo que decía Walter, la tradición, ver qué está pasando en el mundo. Exacto. No tienes que inventártelo de cero. Para nosotros, sobre todo un banco más pequeño, copiarnos es perfectamente válido y sin vergüenza. Y obviamente adaptándola. Exactamente. Y ahí también estar donde la jugada está. Nuevamente, la Asociación Peruana de Fintech Perú nos ayuda a eso, estar donde las cosas ocurren. Y tercero, sí, un laboratorio pequeño. No hemos montado una gran fábrica. La razón es que para los directores estamos enfocados en el cliente y no solo hacer por hacer. La verdad es que no tenemos plata para meter tanto en tecnología, somos un banco más pequeño. Formas creativas. Hay que ser creativo. Pero fuera de eso, estos tres pilares y muy anclados en un cambio cultural y tratar de hacer que las cosas fluyan. Sí bajo el entendimiento, nuevamente jugando con nuestra escala, que no somos una organización que podemos hacer todo nosotros mismos y que no sabemos todo y que más bien tenemos que estar muy abiertos a cooperar y luego veremos si competimos o no, pero con diversos jugadores en este famoso ecosistema, ¿no? Y esto que comentas, y hablando ya de casos concretos, pues en febrero de este año ustedes anunciaron la asociación con las fintechs, con una asociación de fintechs. Cuéntanos un poco el propósito, un poco lo que hablas de colaboración, de aprender, de pues abrirse a que no todas las soluciones pues están dentro, sino que se puede co-crear juntos. Cuéntanos un poco de qué se trata esta asociación con la empresa, Asociación Fintech del Perú. Asociación Fintech del Perú. Sí, efectivamente, como les comentaba, a partir del hecho de que uno entiende que necesita abrirse y aprender de lo que está ocurriendo afuera y de donde las cosas están sucediendo, sobre todo con una visión de experiencia del cliente. Las fintech están generando soluciones diferentes y nuevas a los problemas de siempre, a los problemas que los bancos hemos tratado de solucionar e hemos ido solucionando, pero nos hemos quedado cortos definitivamente en términos de experiencia del cliente y hacer que trabajar con la banca sea sencillo, agradable, fácil, intuitivo. Entonces, en esa visión fue que quisimos entrar con lo primero, la forma de aprender. Y porque también te soy honesto, una de las cosas que vimos como ventaja era
contagiarnos de la cultura de las fintech. En el banco creo que una de las dos cosas que yo experimenté en la cultura eran como dos temas contradictorios o dos polos contradictorios. Por un lado, un poco de arrogancia y decir, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros que somos banqueros? ¿No? Y además, esta gente no trabaja con estándares de seguridad, esta gente, para ellos es muy fácil eso de equivócate y aprende, anda, equivócate con la plata de tus clientes, pues, ¿no? Efectivamente, Totalmente. los estándares son distintos. Lo escuchamos. Y eso por un lado, ¿no? Un poco de arrogancia, pero por otro lado un poco de falta de autoconfianza e incredulidad. Oye, pero yo no sé cómo hacen, ¿no? Ante esa arrogancia tú dices, no sé cómo hacen, pero mira este producto que acaban de sacar, está espectacular y no han tenido ningún problema de riesgo operativo. Es que nosotros no podemos hacer eso. Es que nosotros somos un banco. Y bajo ese San Benito no se hace nada, ¿no? Sí te sacan la regulación, que es un tema que tú mencionaste en tu introducción y es efectivamente una limitación. Pero bueno, la idea es cómo romper culturalmente con la arrogancia por un lado y la incredulidad o la falta de autoconfianza por otro. Y en el proceso también creemos que no solo se trata de aprender, sino que podemos aportar mucho a la fintech. Creo que todos ya pasamos de la etapa de viene la competencia y van a romper a la banca y la fintech van a destruir a la banca. Eso fue al principio, mucho temor, dudas. Hoy día nos hemos dado cuenta que en realidad son complementarios y hay muchas formas de cooperar y ocupar espacios complementarios, ¿no? Entonces, creemos que hay mucho que trabajar. El paso siguiente es, ok, ya más allá de aprender, pasar a las cosas concretas y a lograr resultados concretos. Y se mencionó, ahí las posibilidades están abiertas a un joint venture, a comprar capital, a hacer una colaboración, a usar as a service las plataformas que ellos te dan. Creo que también hay una adaptación cultural de parte de la fintech, es un proceso de aprendizaje mutuo. Sí. También encontramos que alguna fintech con una buena idea creen que tienen el nuevo Facebook, sí, ¿no? Entonces, y como comentabas, genial, tiene que adaptarse también a la cultura de compliance, de governance que los bancos tenemos. Entonces, en el fondo creo que es algo muy provechoso y en el segundo panel creo que Hernán y María Laura lo van a comentar un poco más detalle. Buenísimo. Y es una forma de aprender de ambos mundos, ¿no? Ambos mundos tienen mucho que aprender y de sacar provecho cada uno del otro, ¿no? Las fintechs también, de los clientes, del alcance, de la dimensión, de los recursos de las grandes corporaciones, pues, y nosotros también muchísimo de la simplicidad que tienen y de las herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar. Así que, pero hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse. Cada uno trata de imponer su mundo y no es la idea. La idea pues es que se llegue a una forma de trabajo mucho más dinámica, flexible y rápida, sobre todo, con mucho foco en el cliente. Walter, hay que estar abiertos a aprender en el proceso de aprender. Exactamente, y que las respuestas no están adentro, todas las que necesitamos. Bueno, ahí como tú lo mencionas, no hay una receta única para innovar. Es un ejemplo clarísimo de cómo te puedes asociar con una empresa de fintech para aprender y para pues, aportar valor en ambos sentidos. Yo cuando empecé este proceso pensaba que la innovación era juntar a un grupo de millennials con jeans en una sala y ponerle post-its. Eso creíamos todos al inicio y no tiene nada que ver. Mi jefe no me dejó. Qué bueno. Bueno, Walter, ustedes con Créalo, otra forma de innovar. Créalo es su company builder que crea e invierte en emprendimientos tecnológicos. Cuéntanos cómo han avanzado hasta el momento para agregar innovación al core de Credit Corp. Ahí, la semana pasada hemos leído una súper buena noticia de una segunda compra que han hecho. Si nos quieres compartir. Sí, bueno, ahí está Marco Roca, que después creo que va a participar. Para hablar, sí. A pesar, nunca lo había visto con corbata, creo que algo le han dicho para que parezca una persona seria, creíble de Credit Corp. Pero no, sí estábamos, como hemos dicho, estamos aprendiendo. Sí nos atraía el concepto de que dentro de las estrategias de cada una de las diferentes empresas de Credit Corp, uno tiene que priorizar qué productos, segmentos va a ofrecer. Y hay cosas que se estaban quedando relegadas en términos de prioridad porque la escala del mercado, del producto, lo que fuera, no alcanzaba. Y sí nos incomodaba que eso sucediese porque
podían ser cosas que potencialmente en el futuro podrían agarrar una escala importante. Existía también el tema de que hay ciertas, yo las llamo adyacencias, algunas actividades muy cercanas a la actividad financiera, pero que no son parte misma de la actividad financiera, pero que nos cuestionamos si deberíamos o no estar en esos. Y habían algunos mercados a los cuales, particularmente ha sido el caso de Chile, que se anunció la semana pasada, Sí. Donde el modelo de ir a tener una presencia con una banca universal pues no era viable, y quizás había formas de penetrar esos mercados con modelos de negocio diferentes. Y la cuarta cosa que me atraía acá es la exposición a la cantidad de talento que uno encuentra en estos emprendimientos, en estas startups. Entonces, con ese concepto fue que logramos convencer al directorio que nos asigne una cantidad de dinero anual para dedicarnos a estas actividades. Ya el dinero se acabó, así que yo no sé qué vamos a hacer con el resto. Hay la verdad es que hay muchas muchas oportunidades y sí seguimos aprendiendo, viendo qué escala llega a tomar esto. Entre Kulki y nosotros estamos en un proceso de entender bien cómo vamos a funcionar, y ahora esta operación en Chile y viene por lo menos un par más. Estamos muy entretenidos con esto. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, Kulki, ahora que lo mencionas, para Telefónica pues es muy gratificante que el primer holding financiero del Perú pues haya escogido a comprar una empresa que es de Guaira, ¿no? Fue potenciada por Guaira, es un guairuro. También es nuestra plataforma de pagos de todo el canal digital, de todo el canal online, así que muy orgullosos de que sea Kulki y trabaje con ustedes. Muchas gracias, Walter. Y Mega, para terminar esta última parte de casos concretos, casos reales, nos hablaste del Open Innovation Challenge, nos hablaste del Corporate Venturing que tiene el Citibank, de cómo incorporan a la mujer. Cuéntanos algún caso más que tengan. Nos comentabas el otro día sobre Rappi, cómo pues, el banco ha hecho pues, también trabajos con ellos conjuntos. Compártenos Nosotros, como vemos la fintech, vamos a buscar a quien nos dé la mejor solución para ser los mejores. Pero si te pones a ver qué es lo que necesita una fintech cuando efectivamente quiere crecer, como te mencionaba en Rappi, Citi tiene una presencia global, 165 países y jurisdicciones, y uno de los beneficios que le trae una empresa como Rappi es que si está creciendo en Colombia y quiere expandirse hacia otros países en Latinoamérica, tienes la misma plataforma con los mismos contratos en una web digital, y eso es lo que ha permitido también que toda su mecánica se simplifique por completo. Porque muchas veces lo que vemos no es un tema de necesidad de capital, sino es un tema de que empiezan a generar demasiada caja, pero no necesariamente tienen cómo manejarla eficientemente. O después ya tienes el segundo nivel en donde ves a un Uber y dices, bueno, yo quiero empezar a montar toda mi plataforma de centros compartidos. Entonces, para Latinoamérica, ¿qué país voy a elegir? Y desde un país empiezan a generar todos los pagos y toda la operación que tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos son dos ejemplos concretos que puedo compartir con ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, y como vemos, pues no hay una fórmula para poder innovar. Estamos hablando de Companies Builders, Corporate Venture, Challenge de Open Innovation, asociación con empresas de fintechs, o una mezcla de ambas, ¿no? Una mezcla de varias. Así que pues no hay una fórmula para innovar, y eso es lo rico de ir viendo cómo se adapta nuestra estrategia, cómo se adapta la madurez de nuestro mercado. Y en eso, pues ustedes que ya tienen cierta experiencia en cómo han ido empezando este camino de innovación, pues si nos pueden compartir lecciones aprendidas, reflexiones, qué cosas pueden compartir pues con la audiencia que los ayude en todo este camino que seguro muchos estamos iniciando de transformación digital y de innovación. Si quieres, Juan Carlos, comenzamos por ti. Ok. Sí, yo creo que este es un camino que requiere un compromiso muy fuerte de la organización y y un trato con los stakeholders principales. Y voy a empezar por el primer stakeholder, que es tus accionistas, tu directorio. Porque lo primero, un poco como contaba Walter, hay que vender la idea de que necesitamos invertir recursos en el largo plazo. Muchas de estas cosas no van a rendir un retorno inmediato, ni el TIR va a ser alto en el corto plazo. Entonces,
Creo que el caso cada vez se vende más fácilmente, porque está por todos lados. Al principio, creo, los pioneros fueron los que abrieron la brecha y los primeros que convencieron en meterse en esto, definitivamente un gran logro. Pero lo que yo siento es que, más allá de convencerlo de la boca para afuera, hay que realmente poner los recursos y la paciencia en esto. Y cuando uno maneja una organización, pues lo primero que te dicen es tienes que manejar los diferentes stakeholders, ¿no? Y uno no lo entiende hasta que llega el trimestre malo y el stakeholder que te dijo, sí, invierte en el futuro, te mata en el corto plazo, ¿no? Hay que saber lidiar con ese corto y largo plazo y yo veo mi rol como tratar de asegurar que el accionista y los jefes están cómodos con los resultados para que nos dé espacio y tiempo y ciertos recursos para invertir. Otro stakeholder que hay que manejar mucho, como ya comenté antes, son los propios colaboradores. Desde tu grupo gerencial, digamos, tu primera línea, hasta todos en la organización. Y ahí el tema de jerarquías, ¿no? No sé si es necesario cambiar los títulos o no, pero claramente una organización que trabaja con una cultura vertical, que trabaja en silos, que trabaja muy funcionalmente, no va a poder innovar. Entonces, creo que ahí el reto de romper eso es el principal. Y luego, otro, en línea con lo que comenté antes, ¿no? Esa dualidad medio paranoica o esquizofrénica, perdón, entre yo lo sé hacer mejor, pero tampoco lo sé hacer, ¿no? ¿Cómo rompes eso? Y por otro lado, yo diría, el otro gran reto es cómo elegir bien las plataformas y las formas de operar. O sea, en el día a día realmente uno invierte un montón de dinero y el riesgo, que es una cosa que yo les digo también a la gente joven del banco, esto es como cuando tenías que decidir entre el VHS o el beta, ¿no? Es muy divertido porque la mitad de la sala no te entiende y ahí te das cuenta de la brecha generacional. Pero sea lo que sea, tienes que invertir en ciertas tecnologías, tienes que sumarte ciertos caminos y cuando uno elige algo, está dejando de elegir otras cosas. Entonces, ¿cómo haces que la inversión que estás ejecutando sea flexible y sea escalable y sea modular? Entonces, creo que habrá arquitecturas abiertas, cyberlegos, APIs. Por ahí hay que ir, ¿no? Sin ser técnico, es lo que... Pero hay un trabajo de diseño importante que definir ahí. Que te permiten más velocidad y más flexibilidad, ¿no? Claro, y escalarlo. Y luego, y dentro de eso, creo que el principal reto es cómo evito que la organización y el día a día contamine el proyecto. Entonces, tiene que estar por un lado integrado, porque no puede ser un grupo de gente que innova y el resto está aislado. Estos tienen que desarrollar algo, pero tiene que ser rápidamente escalable y rápidamente metido en la organización en el día a día. ¿Cómo logro eso? Pero al mismo tiempo los aíslo de las preocupaciones del día a día, ¿no? Entonces, si hay un equipo trabajando en algo, que cuando surge un incendio no llegue, ¿no? Y finalmente el otro reto importante es, sí, un tema, regreso al tema de cultura, pero cuando estamos en plataformas de innovación abierta trabajando con FinTech, logramos tropicalizar y adaptar a un marco muy regulado, como es la banca, con mucho compliance, con mucha regulación. Cuando a veces el regulador, tú lo mencionaste, es clave, es crítico, pero a veces ellos van a un ritmo distinto como tienen que ir, no pueden, tienen que ir más conservadoramente, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos empatar eso? Creo que es el otro gran reto que tenemos. Vale. Sí. Muchísimas gracias. Muy buenos aprendizajes, sobre todo lidiar el corto plazo con el largo plazo. Es un reto de los CEOs. Walter, compártenos. Sí, dos cosas parecidas a las que acaban de decir. El primero, sin duda, el tema de la cultura. Nos costó una buena cantidad de energía y tuvimos que dejarle una buena cantidad de tiempo a cambiar la cultura de una organización orgullosa, con una cultura muy metida dentro de su ADN, como era el BCP, para genuinamente cambiarlo y poder avanzar más rápido en este proceso de innovación. Eso le dedicamos una buena cantidad de tiempo y creo que ha avanzado. Sin eso creo que no hubiéramos podido hacerlo. Y el otro aprendizaje que sí fue también relevante es
¿cómo no crear dos organizaciones? Algo que aludías también, que es decir, ok, hicimos un centro de innovación, entonces acá están los que van con jeans, trabajan de una manera diferente, no están sujetos a las mismas reglas de presupuestos, controles, etcétera, etcétera, pero no necesariamente es escalable porque una organización del tamaño del BCP no puede funcionar necesariamente así, como cómo evitas generar dos culturas dentro de una, sino más bien cómo dentro de una cultura se puede florecer la otra. Eso es algo que le dedicamos también una buena cantidad de tiempo, pero regresas a cultura, ¿no? Cómo se generan los espacios, la cultura, para que la organización pueda avanzar en este proceso de transformarse. Y esto no debe ser un accidente, esto es algo que uno tiene que planificar, trabajarlo y ser bien deliberado en reconocer que hay hoy día herramientas que permiten afectar la cultura para permitir que esta no sea un obstáculo al desarrollo. Totalmente, totalmente. Es un trabajo que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle mucha cabeza y pues trabajar mucho en la transformación cultural. Y sobre todo las evidencias que generan los laboratorios y que la gente pueda tocar, pueda percibir de que agrega valor, pues ayuda muchísimo para insertarlo, ¿no? Dentro del ADN, dentro del ADN de la empresa tradicional. Mega, compártenos aprendizajes, lecciones, comentarios que quieras agregar a la audiencia. Perfecto. Bueno, ahora peruanizando un poco el City, lo que queremos hacer y el reto que nos hemos puesto para este año es, número uno, cómo podemos llevar a fintechs peruanas y el talento que tenemos aquí en este país a que entren dentro del mapa de todos estos Innovation Labs y Corporate Ventures. El segundo reto es cómo podemos hacer que estas fintechs peruanas que ya están con presencia en diversos países, podamos nosotros poderles ofrecer la plataforma que tiene City y que puedan crecer exponencialmente. Para eso estamos teniendo Fintech Days y estamos conociendo y empezando a entender localmente cómo podemos darles a ellos valor agregado. Y por último, lo más importante es la cultura. Es muy complicado cambiar la cultura. Suena súper lindo el Corporate Ventures y el Innovation Lab, y que existe desde el 2007, pero la verdad al final del día llegas a, estas son las políticas de compliance, estas son las políticas de AML y tenemos que encontrar un middle ground y cómo podemos seguir adelante. Ok, muchas gracias. ¿Qué hacemos con los abogados? A los abogados hay que decirle, búscame la solución. Pero eso es la cambio de cultura, ¿no? Dame una solución. Sí. Y un tema que nosotros lo vivimos también en Telefónica y lo hemos vivido en otras experiencias de otras empresas que ya están también bastante avanzadas en transformación, es incorporar a los abogados, a las áreas de regulación, a vivir un momento con el cliente, a vivir un día con el cliente, a ver cómo trabajan estos equipos ágiles. Y nos damos cuenta todos, ¿no?, de que hay una forma distinta para poder trabajar, para poder agregar valor y para poder sensibilizarse con el cliente. Y ahí surge, oye, pero lo podemos ver de esta forma. Tenemos casos que nos han pasado que cosas que teníamos que migrar a unos clientes en 4 meses, lo hemos hecho en 1 semana, porque se buscó otra forma, porque el arquitecto estaba al costado y ya no nos decía no se puede, sino sí se puede de esta forma, porque le dedicas tiempo a pensar. Yo te digo qué hice. Yo defiendo a los abogados, ¿no? Perdón, yo te digo qué hice específicamente. A la jefa de legal en Perú la eligieron para que mundialmente vaya y trabaje cuál era la cultura que tenía que tener City, ¿no? Legal, de su lado, quería también entrar en esta visión de cómo somos más ágiles, podemos equivocarnos, no hay ningún problema. Y ella trabajó con un grupo, cuáles eran, como dice, los fundamentos de que ellos ven de la cultura. Y yo la puse al frente de todos los 200 empleados de Citibank Perú y les dije, miren cómo va a trabajar Lorena. Esto es lo que han elegido y así. Y ella, siendo una de las más duras, viene y te empieza a hablar de cómo adiós al status quo, cómo empiezas a cambiar y todo eso ya cala en el resto de las personas. Buenísimo. Totalmente de acuerdo, son necesarios. No, por supuesto que son necesarios. Compliance también, porque trabajar si con la sin problemas, dice, ¿por qué no le hice caso? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Juan Carlos, Walter, Mega, un aprendizaje de cómo nos comparten pues todas sus experiencias. Un sector, pues como decíamos, con tanta experiencia, pues es de los pioneros en innovar. O sea, si ustedes han podido innovar y transformarse, pues las demás industrias también lo vamos a hacer. Eso sonó horrible. No. Si hasta ustedes han logrado innovar. Al contrario, miremoslo del lado positivo.
Gracias. Ustedes con mucha experiencia pues nos enseñan a transformarnos. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias.